Este video llega gracias a... Solo en septiembre, lleva tu préstamo a rebajatucuentas.com y tendrás mejores cuotas de las que estás pagando ahora. Llegó el momento del verdadero cambio. Gracias a Samsung. Nos acompañan a esta hora el alcalde del distrito de San Luis, Ricardo Pérez, y la alcaldesa de Pueblo Libre, la señora Mónica Tello. Estamos hablando de la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Sus distritos no han sido comprendidos dentro del estado de emergencia. Sin embargo, tienen puntos de vista que quisiéramos conocer. En primer lugar, les planteo la pregunta. ¿Quisieran ustedes que este estado de emergencia se amplíe a otros distritos, comprenda todo Lima Metropolitana? ¿Y qué opinan de la presencia de las Fuerzas Armadas como un elemento disuasivo en las calles para luchar contra la inseguridad? Alcaldesa. Buenos días, gracias Mávila. Sí, es cierto. Nosotros no tenemos muchos efectivos policiales, por lo tanto sí es importante desde mi punto de vista que estén las Fuerzas Armadas en las calles. Recordemos que hemos tenido una experiencia en época de pandemia y se minimizaron las acciones delincuenciales. ¿Qué es lo que esperamos nosotros? Que esto se siga desbordando. Lo dije, el 18 de abril le mandé una carta a la presidenta Dina Boluarte indicándole que convoque a una sesión de Acuerdo Nacional de Seguridad Ciudadana, precisamente para evitar estos desbordes. ¿Qué pasa ahora? Explotó una granada, ya van dos, ahora recién se está tomando en cuenta que salgan declarar en emergencia un distrito y que salgan las Fuerzas Armadas en esos dos distritos. Yo creo que definitivamente tenemos que poner un alto a esa situación. Sí es importante que estén las Fuerzas Armadas, pero bajo un plan también y darle el marco legal para que las Fuerzas Armadas puedan estar en las calles. El distrito de San Luis no está tan convencido, sin embargo, con la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles. Muy buenos días, Mabel, y a todos nuestros radioescuchas. Mire, en primer lugar, que no existe una estrategia. No hay una estrategia, no hay un norte, no hay un liderazgo por parte del gobierno. Segundo, el haber salido las Fuerzas Armadas o el decreto correspondiente para que las Fuerzas Armadas salgan, ¿cómo lo vas a hacer para un solo distrito? Simplemente es una reacción ante una acción de la delincuencia. Tiene que ser a nivel de todo el país, o de Lima, por lo menos, que está tan vulnerada en este momento. No existe la estrategia, ni a corto, ni mediano, ni largo plazo. El que salga el ejército, si va a salir para dar la vergüenza que dio en Puno, realmente estamos mal. Porque no tiene el aparato legal que lo defienda el ejército. ¿Qué pasa si el ejército, salen nuestros soldados, salen nuestros oficiales? Y como dice acá mi colega, salió en pandemia, pues en pandemia era muy diferente, pues en pandemia no había nada, todos estaban guardados en su casa. Pero en este momento, mira el ejemplo que pasó en Puno. Salió nuestro ejército que no podía tomar acción ante la muchedumbre, corriendo los pobres soldados subiendo al cerro, escapando de la muchedumbre. ¿Qué pasa si a nuestro ejército, a nuestros oficiales le roban las armas? No van a poder atentar contra el delincuente porque no tienen el marco legal correspondiente. Alcaldesa. Entonces permíteme, repito, para terminar. Lo que sí tendría que hacer el ejército es tomar todas las instituciones del Estado. Cuáles son las portuarias, ¿cómo se llama? La Pampilla, donde hay policías que están cuidando, el puerto, donde están la policía. Toda esa policía debe salir a la calle y ellos resguardar la parte del Estado. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, seguimos perdiendo tiempo ante la delincuencia que nos sigue ganando. Alcaldesa. Tenemos pocos efectivos policiales en las comisarías y eso es vital, todos lo sabemos. Entonces, ¿qué hacemos con menos efectivos policiales pidiendo a nosotros un patrullaje integrado en nuestra ciudad, en nuestro distrito? No hay efectivos, sí es importante. Para mí me ratifico en el tema que deben de salir las Fuerzas Armadas. Es un presupuesto, es cierto, pero también estamos poniendo en peligro la vida de las personas. ¿Qué sopesamos? ¿El presupuesto para que salga el ejército, las Fuerzas Armadas o la vida de las personas? ¿Qué esperamos? ¿Más bombas que estallen, más granadas que estallen? O sea, ya estamos en un tema de sicariato. Tenemos que poner un alto a esta situación y de una vez. ¿Por qué no convocar al Consejo al Acuerdo Nacional de Seguridad Ciudadana? Es importante que todos los actores estén involucrados en este tema. La solución está en nuestras manos. A ver, el artículo número 1 de esta declaratoria de estado de emergencia, establece el tiempo, 60 días calendario, pero además dice la Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas, para lo cual la institución policial determina las zonas donde se requiera dicho apoyo. Es decir, la policía le va a decir al ejército
donde se requiere el apoyo. Opiniones, por favor, alcalde, lo escuchaba. Yo vuelvo a reiterar, si no le hace el marco legal correspondiente al ejército, lo vas a tener más que paseando. ¿Qué va a hacer? ¿Va a poder hacer un análisis de la situación difícil que se encuentra en la zona? No, simplemente va a tener una tanqueta parada en la esquina que nos va a dar la cierta impresión de que hay seguridad, pero nada más. Vuelvo a reiterar, acá necesitamos que el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es lo que acaba de decir nuestra colega de Pueblo Libre, se integre, trabaje a través de un plan de corto, mediano y largo plazo. El Consejo Nacional de Seguridad ya existe y es presidido por la Presidenta de la República y dirigido por el Ministro del Interior. Situación que no debe ser así. Debe dirigir, por ejemplo, Fernando Rospigliosi podría ser un buen presidente del CONACET, del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, y que esté ahí la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Proponen ustedes entonces que no sea el Ministro del Interior quien lidere esta cruzada? Tiene que ser multidisciplinario. Tiene que ser multidisciplinario este tema. Este tema no solamente es un tema de la inseguridad que vivimos, sino también de fondo. Hay que evaluar el Código Penal y el Código Procesal Penal. Tiene que haber leyes más drásticas. Hay que evaluar el tema de retirarnos del Pacto de San José. Tiene que haber pena de muerte para todo aquel que mata, no solamente a un policía o un niño, como lo escuché el otro día, sino a cualquier ciudadano de a pie. Pena de muerte para aquel que realmente delinque de esta manera. Alcaldesa. Cadena perpetua para los violadores. En nuestro patrullaje... Sobre lo que acaba de decir el alcalde. Para retirarnos del pacto de... Sí, por supuesto. Estos pactos internacionales de derechos humanos sí realmente nos impiden a nosotros poder tomar acciones que realmente vayan a favor del ciudadano, que defienda la vida del ciudadano. ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? Bueno, no la pena de muerte, dependiendo los casos. A los violadores, sí, definitivamente, ¿no? Y en otros casos, bueno, la pena... Pero eso supone también el retiro del Pacto de San José. Por supuesto que sí. ¿Usted también lo apoya? Sí, claro que sí. Retirarnos. ¿Qué podemos hacer? Tenemos ahorita el plan Bukele que está dando, sí, 100% de efectividad en otro país, es cierto, las realidades son diferentes, pero ellos, porque se han retirado de este pacto internacional. ¿Nosotros qué hacemos? Acá la víctima es el mismo policía, las mismas personas que estamos sufriendo algún acto delincuencial. Hay muertes y sin embargo, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué se está haciendo? Más beneficios tiene el delincuente que la misma víctima y sus familiares. ¿A dónde más vamos a llegar? ¿Cuál es la situación en San Luis y cuál es la situación en Pueblo Libre para que puedan ser considerados como parte o comprendidos en este estado de emergencia, si es que esa es la demanda que ustedes quieren formular el día de hoy? Tenemos que ir a la pausa y a los titulares de la hora, son ya las 9 en punto, pero les dejo la pregunta abierta para que nos cuenten un poco y el público también entienda cuál es la realidad en cada uno de sus distritos. Vamos a la pausa a las 9 en punto y regresamos. De la mañana continuamos en ampliación de noticias. Ricardo Pérez, alcalde de San Luis, y Mónica Tello, alcaldesa de Pueblo Libre, comparten con nosotros sus experiencias y les había dejado pendiente una pregunta. Son varios los distritos que incluso están organizando marchas el día de hoy para solicitar su incorporación al estado de emergencia. Consideran que no es suficiente con San Juan del Lurigancho o con San Martín de Porres, porque lo que ocurrirá es que los delincuentes sostienen, dejarán esos distritos e irán a otros donde todavía no hay presencia de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es la opinión, alcaldesa? Claro, definitivamente tiene que ser ampliada a todos los distritos, porque como bien dices, salen de un lado y van a ir a otro donde puedan ellos cometer sus fechorías. La idea no es esa, no vamos a trasladar un problema a otro problema a otro distrito y se va a ir haciendo más grande esto, ¿no? Nosotros en el distrito tenemos un plan de seguridad ciudadana, hemos minimizado del 55 al 60% los actos delictivos, pero eso lo estamos haciendo en coordinación también con el comisario, estamos integrando nuestro patrullaje integrado. Es cierto que hay menos efectivos policiales, pero también es cierto de que el presupuesto que nosotros tenemos para seguridad ciudadana con este equipamiento que se lanzó para nosotros, equipar a nuestros serenos, nosotros contamos con 20 chalecos antibalas. No tenemos un presupuesto como para equipar al resto de los serenos. Queremos tener 500 serenos hasta fin de año. En ese
proceso de convocatoria estamos, ya en el segundo proceso, y de dónde vamos a sacar en estos momentos presupuesto para equipar a más de 200 serenos. Tenemos que trabajar con lo que estamos. Y obviamente obedece a un plan. Estamos trabajando operativos con la Policía Nacional y también en un momento hemos tenido el apoyo de Migraciones para hacer la identificación de los extranjeros. Alcalde Pérez. Sí, como dice mi colega Mónica, el trabajo de nosotros tiene que ser efectivo. O sea, no solamente venir a quejarse, venir que el gobierno haga esto, lo otro, nosotros también tenemos nuestras propias estrategias. En San Luis, a la hora que hemos ingresado, nuestra gestión, encontramos un promedio de 260 robos mensuales. Mensuales, 260 robos de diferentes tipos. El día de hoy tengo, de acuerdo al promedio de las comisarías con las cuales trabajamos, 11 al mes. ¿Y eso qué ha significado? La estrategia que hemos utilizado. ¿Qué estamos haciendo? Cerrando todas las cantinas. En San Luis no hay cantinas, la estamos cerrando. Y a las que quedan todavía por ahí están bien advertidas hasta revocarle la licencia. Ustedes acaban de decir que este estado de emergencia debería regir para todo Lima. Para todo Eso Lima. supone que también debería suspenderse actividades de las 00 horas hasta las 4 de la madrugada en toda la ciudad. Tiene que ser así porque, mire, lo que va a pasar en San Juan de Lurigancho, toda esta gente se va a ir, va a migrar a otras zonas. El alcalde él decía que hay una actividad comercial importante, estamos en un momento en que se requiere reactivación económica. Exacto. Claro, y son muchos los establecimientos que tendrían que cerrar sus puertas, alcaldesa. Pero ¿qué seguridad tiene un establecimiento en estos momentos de que no vaya a ser víctima de un sicariato? ¿De qué vale que tengan ellos abiertos sus establecimientos? ¿Y la solución es mañana entonces que no funcione? Hasta que se tomen acciones que realmente minimicen estas acciones delincuenciales. Ya tiene que haber empoderarse. Ya, si bien es cierto, ya lanzó algo la presidenta de la República, pero tiene que ser consecuente. No solamente son 2 distritos que tienen que declararse en emergencia. Debe de ser todo Lima. ¿Vamos a sucumbir todos? Sí, es cierto. Pero es la vida de las personas, de los ciudadanos. O sea, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué más vamos a esperar? ¿Que explote otra granada en cualquier otro distrito para recién tomar cartas en el asunto e incluirlos como parte, otro distrito más que llegue a tener su estado de emergencia? Y vuelvo a reiterar, tiene que haber un plan a corto, mediano y largo plazo. No existe un plan de gobierno simplemente paliativo, y lo estamos viendo en este momento. ¿Cómo va a sacar una medida de emergencia solamente para 3 distritos? ¿Y qué hacemos con los demás distritos? 2 en Lima. Cuando va a haber problemas. Lima y la provincia de Sullana. Sí, cuando toda esta gente va a migrar a otras zonas. Y la preocupación que escuchaba el día de ayer al alcalde de Los Olivos es muy cierta. Se van a ir a los otros distritos, a los distritos que están más cercanos. Y los que estemos nosotros más alejados, va a venir otro tipo de delincuencia. Esto tenemos que tomarlo de raíz. Y que nos convoquen, pues. Cuando ustedes hablan de estrategias, de falta de liderazgo, de tomar medidas definitivas, porque no se puede perpetuar un estado de emergencia, claro, y menos decir, ok, la ciudad no operará más de 00 horas hasta las 4 de la mañana. No habrá más movimiento porque esto entonces aumentará también, así como dicen ustedes, irán los delincuentes de un distrito a otro, pues entonces también cambiarán el horario de sus acciones. Y la economía mutará. Y la economía también se va a ver afectada. Y se afectará la actividad económica. Cuando hablan de esas medidas, ¿qué es lo que proponen ustedes? Es decir, ¿qué creen que se tiene que hacer como primer paso para esto? Por ejemplo, usted decía que el liderazgo ya no lo debería tener el Ministerio del Interior, sino otra autoridad, una nueva autoridad. No es crear burocracia eso. No, para nada, porque ya existe el CONACET. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana ya existe. Lo que pasa es que no se le ha empoderado como corresponde. Que lo lidere otra persona y que tenga todo el apoyo de la Presidenta de la República. De tal manera que este trabajo multidisciplinario, porque tenemos que verlo así, es multidisciplinario. Tiene que estar el Poder Judicial, la Fiscalía, el INPE, el Congreso de la República, el Gobierno Regional, el Gobierno Municipal, el Ministerio de Educación, la SUCAMET, nosotros, de tal manera que podamos trabajar todos en conjunto planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. Y no me cansaré de decirlo. Palabras finales de su colega, la alcaldesa, por favor. Bueno,
Toda iniciativa contra la delincuencia es bienvenida, pero tenemos que aterrizarla también a nuestra realidad. Y nuestra realidad sería importante nosotros tener el plan Bukele, pero no es nuestra realidad. Tenemos cárceles hacinadas, no tenemos un presupuesto y si lo tenemos demoraría mucho tiempo en construirse más cárceles. Tenemos que determinar cuáles son las matrices de competencia realmente. Cuando un vecino es asaltado, llama a Serenazgo. Cuando no es la competencia de Serenazgo. Nosotros nuestra función es prevención. Le corresponde a la comisaría, al policía, detener a los delincuentes. Bien, les agradezco su presencia aquí en el programa.